Por cierto, yo creo que el jueves, mañana o el jueves voy a la universidad, a su universidad. ¿Ustedes están yendo? No, yo no. Yo No, pues tampoco. No, yo tampoco, pero Pues ya ven que les comenté en la clase pasada que la jefa de departamento está sugiriendo que vayamos a dar clases virtuales en la universidad. Como les comentaba, por una parte, pues está bien, porque así hacemos actos de presencia porque trabajamos ahí. Por esa parte está bien. El problema es de que si doy la clase virtual aquí, en la casa de ustedes, o en la universidad, pues es lo mismo. Si fuera clases presenciales, pues sí voy, pero si no, no, bueno, de hecho tampoco quieren que vayan como alumnos que no tienen clase designada ahí, ajá, porque tenía compañeros que necesitaban como computadoras ajá. y les había ofrecido el profesor los laboratorios, pero habló con el coordinador y el coordinador le dijo que no les pueden prestar ni computadoras ni nada, a menos de que tuvieran clases ahí, podían ir, pero si no, no. Mm, pues sí, porque luego es un caos. Y luego hay profesores que no regresan a algún dispositivo. Imagínense un alumno, pues luego puede pasar, ¿no? Y el problema es que como todo está inventariado, los profesores o los coordinadores o los jefes de los laboratorios se quedan con esos gravísimos problemas y tienen que pagar. Por eso es que nos los prestan. Incluso a nosotros como profesores, ahorita nos revisan, si llevas vehículo, te revisan la cajuela y todo para que pues, nos tratan como no sé cómo. Pero bueno, esa es una de las circunstancias. Pero pues sí, los laboratorios, muchos dicen los laboratorios sí son necesarios que los abran para quienes lo necesitan. Porque como en las prácticas, ¿cómo le van a hacer? ¿Cierto? Pues sí, profesor. Pero sí, cualquier inquietud, les digo, si yo puedo ayudarles a un poco, como me dicen, ya les puedo apoyar. Bueno, nos quedamos la vez pasada con compuse el teorema de manera inmediata y lo subí, un teorema de la probabilidad de la unión de tres conjuntos. Lo subí de inmediato para evitar ese error. No sé si lo vieron, de todos modos ya ven que les puse el libro y para que todo esté en orden. Entonces voy a empezar por ahí y si tienen dudas, pues me vayan preguntando. Mm, el miércoles nomás voy a darles una hora de clase de 3 a 4 porque a las 4 voy a entrar a a una charla informativa para que empecemos a utilizar SAS. Nos hicieron llegar la invitación de parte de un investigador que se dedica a esa paquetería. ¿Alguien había oído hablar de SAS? No, profesor. No, profe. ¿Un canal? No, es un paquete estadístico. Les voy a comentar por qué es importante. Miren, SAS es un programa de estadística muy especializado y es comercial. Hace 15 años estaba dirigiendo una tesis de licenciatura y un alumno, bueno, era mi amigo de generación, pero yo acabé primero y él estaba tomando el curso. Resulta que el SAS es un paquete que ayuda mucho para hacer la minería de datos. ¿Qué es minería de datos? Minería, pues ya saben, o sea, es buscar entre las piedras en donde sea, así literalmente.
¿Se entiende? También eso ocurre en estadística. Hagan de cuenta que les dan una base de datos gigantesca de mucha información y el investigador tiene que sacar información de ella. ¿Cuál? ¿Quién sabe? ¿Cómo? También quién sabe. Pero conviene. ¿Por qué? Miren, el ejemplo que me ponía, cuando yo oí eso, decía, bueno, pues entonces, ¿cómo le va a hacer el investigador? Me decía, por ejemplo, en los bancos, cuando ustedes les dan una tarjeta de crédito, un banco, el banco invierte mucho dinero para generar las tarjetas de crédito. Entre otras cosas, para que tengan una idea, tiene que generar las claves de las tarjetas. Ustedes saben que una clave de tarjeta debe ser única. Entonces, para generar esa clave, necesitan de matemáticos que hagan los algoritmos para diseñar las llaves de las tarjetas de crédito. Generar los plásticos, generar todo lo necesario, las bases de datos, etcétera. Es muy costoso realizar una tarjeta de crédito. Entonces a los bancos les interesa saber cuánta gente, por ejemplo, utiliza las tarjetas de crédito que regalan. Obviamente ustedes van en el banco y siempre les dicen, tiene su tarjeta aprobada y nada más déme sus datos y yo se la doy. O sea, es el negocio del banco. Lo cual, bueno, yo en forma particular no tengo tarjeta de crédito, gasto únicamente lo que gano, no me meto en problemas financieros. Entonces, todas esas bases de datos, o sea, por ejemplo, te dicen, a ver, investiga cuánta gente de los millones que hemos dado de tarjetas de créditos, cuántas tarjetas se utilizan, con qué frecuencia se utilizan, cuánto dinero trabajan en las tarjetas de crédito, en dónde, en qué tiendas, cuándo, etcétera. O sea, un buen de preguntas que les interesa a los bancos para que en base a esa información ellos hagan las promociones. Entonces, eso es de estadística y eso es la minería de datos. En aquel tiempo, hace 15 años, mi amigo dice que había que enseñar a ejecutivos del banco. Él trabaja en un banco que tenía su matriz principal en el metro Zapata. No recuerdo si es Bancomer o es Banamex. No me acuerdo cuál de los dos, pero es muy grande. Y entonces dice que a varios de sus compañeros los estaban entrenando con SAS. Y en aquel tiempo el cursito de un mes le salía en 40,000 pesos. Entonces era mucho dinero, imagínense, mandar a cierta cantidad de personas a aprender SAS, es mucho dinero. Claro, las ganancias también, es mucha la inversión que hacen los empresarios. Y ahorita nos van a dar, va a haber un pequeño curso de SAS. Entonces yo voy a entrar. Y ese cursito va a ser como, bueno, ahorita va a ser como un demo, como una panorámica de lo que es SAS. Nos van a dar el viernes y nos los ofrecieron a los profesores del departamento de matemáticas. Entonces el jueves voy a entrar. Por otra parte, SAS es un programa de estadística y es parecido a R. Todo lo que ustedes tienen que hacer es programación, como le hemos estado intentando en R. SAS también es un lenguaje de programación. Por eso es el interés de que ustedes aprendan R, porque al aprender un poco sobre cómo se programa, abren más sus expectativas a que utilicen un paquete comercial, donde nada más le van a estar picando botoncitos. Pues ahí no aprendemos más que aplicar botones. No sabemos qué hace la computadora. Y R sí te pide que aprendas a saber qué es lo que tú quieres y a saber pedirlo. Entonces, por eso es que utilizando R, pues uno como que ya tiene un poquito de conciencia sobre qué es SAS,
Porque en algún momento ahora son estudiantes y dicen, bueno, yo no voy a meter más o no sabemos. Pero pues en el futuro, los caminos que van abriéndose, pues tienen diferentes vertientes. Entonces ustedes nunca van a saber si va a llegar el día en que van a utilizar un paquete así. Entonces, pues por eso es que ahora en la junta, hubo una junta de profesores antes de iniciar este presente trimestre y nos pidió, un colega dio una pequeña introducción de R a todos los profesores que damos estadística o a los que van a dar estadística, porque hay algunos que son matemáticos, pero no están enfocados a la estadística, entonces, pero como hay carencias de profesores de estadística, los también los entrenan un poco para que vayan habituándose a R. Entonces, esa es la panorámica que tenemos y el jueves, no, el miércoles me toca entrar a ese curso a las 4, entonces más voy a darles una hora. El miércoles, ¿no, profesor? El miércoles, ajá. Bueno, entonces les comento, digo, para que vayan abriendo los panoramas, y les empiece a gustar muchas cosas de esto. Bueno, vamos a empezar. Recording in progress. Bueno, aquí tenemos el teorema de la probabilidad de la unión de dos conjuntos, que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Para cuando tenemos tres eventos, A, B, C, la probabilidad de la unión A unión B unión C es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C, menos la probabilidad de la intersección de A con B, menos la probabilidad de la intersección de A con C, menos la probabilidad de la intersección de B con C, más la probabilidad de la intersección de los tres conjuntos. Había un error, gracias a su compañero que lo detectó y ya lo compuse. Bueno, ya con eso pues queda aclarado ya las notas. También esto lo subí de inmediato el viernes. Bueno, aquí tenemos la probabilidad condicional, ya vimos la definición, creo que no hay ningún problema ahí. Ahora voy a ver el teorema que les prometí, el teorema de Bayes. Mm, Aquí les comenté el teorema de la probabilidad total. Lo vuelvo a repetir porque lo vamos a ocupar. Entonces, para el teorema de la probabilidad total vamos a considerar una partición del espacio muestral S. La partición, hagan de cuenta que es una malla. O sea, ustedes tienen el espacio muestral y generan bueno, así le llamamos en matemáticas una malla, una partición del espacio. Voy a ponerlo, tengamos una idea. Una malla puede ser de cualquier forma. El chiste es que quiero que sea una partición del espacio muestral.
Podemos pensar en algo así, ¿no? Esto, así como lo tenemos, o cualquier otra figura que ustedes puedan, eh, cualquier partición que tengan del espacio muestral S, u omega, y ustedes tienen un conjunto A, puede ser cualquiera A. Entonces, aquí cada una de estas es una partición. Cada uno de estos figuras que están es una partición del espacio muestral S. A esa partición le llamamos en matemáticas una malla o una partición. La partición puede ser como sea. Bueno, ahorita para que tengamos una idea, nosotros la particionamos como sea, geométricamente. Cuando ya tenemos los eventos definidos, la partición viene en función de los eventos. Por ejemplo, aquí puede venir el evento, puede venir el evento A1, aquí puede estar definido, no, A1 no, B1 para que concuerde con el teorema. B2, aquí puede estar el B3, aquí el B4 quizá, y así, ¿no? B5, etcétera. Entonces, a esto se le llama la partición. Y si se dan cuenta, busqué la manera, o podemos observar que no hay intersección entre los eventos. Por ejemplo, no hay intersección entre el evento B1 y el evento B2. Estos son vistos como, si lo podemos ver como conjuntos, si estamos hablando de teoría de conjuntos. Pero cuando estamos en probabilidad, estos dejan de llamarse conjuntos y se llaman eventos. Entonces, los eventos no tienen intersección entre sí. Entonces, la intersección entre ellos es vacía. Por eso viene la definición, la intersección de BI con BJ es vacía, porque no tienen algo en común. Entonces, así para cualquier par de eventos que estén definidos en esta malla, tienen que verificar que la intersección es vacía. Son ajenos, o mejor, son independientes entre sí estos eventos. Entonces ahora si te importa o nos interesa calcular la probabilidad del evento A, pues nosotros debemos de considerar que en el evento, el cálculo del evento A, de la probabilidad del evento A, está en función aquí de los eventos que están aquí metidos, ¿verdad? Por eso es que así viene, por aquí está B5, aquí está B7, y así. Sí, no hay intersección entre los eventos que están definidos de esta manera. Entonces, a eso se refiere el teorema. Y aquí podemos observar que la realización del evento A está condicionada a la realización de los otros eventos, de los BIs. Entonces, eso es la definición que se utiliza para la probabilidad total.
A eso que acabo de explicar es a lo que se refiere este enunciado. Entonces, la probabilidad del evento A va a ser la probabilidad del evento B1 por la probabilidad de A dado B1 y así la probabilidad de B2 es más la probabilidad de B2 por la probabilidad del evento A dado B2 y así hasta el késimo evento, la probabilidad de BK por la probabilidad de A dado BK. Esta fórmula que está aquí es la misma que está expresada aquí, solo que ya de manera sintetizada. Entonces, esto es el teorema de la probabilidad total, el cual es muy importante. Es de los más importantes. Este y el teorema que acabo de decir que estaba un poco mal. Esos dos teoremas. Bueno, aquí yo les explicaba en la clase pasada que cuando tenemos un problema, debemos de considerar los diferentes eventos que están ahí, ponerlos en claro para que sepamos distinguir cuál va a ser la fórmula que vamos a utilizar. En base a eso, dándole los nombres apropiados, de acuerdo al teorema, nos cuesta menos trabajo realizar el ejercicio. Ya como nosotros tramposamente los eventos los nombramos de la manera idónea, pues nos sale ya más fácil aplicar el teorema. Bueno, eso lo vimos en la clase pasada. Ahora viene un teorema más importante, que es el teorema de Bayes. Dice, en muchas ocasiones el resultado de un experimento depende de lo que sucede en varias etapas intermedias. Y dice, supóngase que se tiene una muestra de K subpoblaciones que son mutuamente excluyentes y exhaustivas. Excluyentes quiere decir que no hay nada en la intersección, lo que acabo de decir o de argumentar en el dibujo. Y cada una de esas poblaciones son B1, B2, así hasta BK. Cada una con sus respectivas probabilidades de ocurrencia. P de B1, P de B2, así hasta P de BK. Y sea A, este A dice es un evento cualquiera en ese, no importa nada de cómo está metido, como en el dibujo. No nos interesa, entre comillas, no nos interesa como es en general, no nos interesa cómo está definido A. Simplemente sabemos que es un evento que está definido y que pueden haber eventos que estén contenidos en A y otros que no. Entonces ahora te dice la probabilidad de un evento BI, o sea, de los que acabamos de ver en el dibujo, la probabilidad de un evento de estos, dado el evento A, es la probabilidad de BI intersección con A, entre la probabilidad de A. Aquí es importante notar que la probabilidad de A tiene que ser positiva. No lo puse, se me fue. La probabilidad de A tiene que ser positiva. Entonces ahora nos interesa este teorema. Ahora dice, si se utiliza el teorema de la probabilidad total para calcular P de A, porque aquí nos lo pide, P de A, vean, está en el denominador. Dice, se obtiene el resultado muy importante en la probabilidad. Y va el teorema de Bayes. Dice, si los eventos B1, B2 hasta BK constituyen una partición del espacio muestral S, y P de BI es mayor que 0, o diferente de 0 para cualquier I, desde 1 hasta K. Entonces, para cualquier evento A que está en el espacio muestral S, tal que la probabilidad de A es mayor que 0,
Dice la probabilidad del evento BR dado A es la probabilidad del evento BR por la probabilidad del evento A dado BR. Es lo que tenemos acá. Entre la probabilidad de A. Pero la probabilidad de A es todo esto. Y todo eso que estoy pintando en azul es lo que está en el teorema de la probabilidad total. Vean, la probabilidad de B1, la probabilidad de A es igual a la probabilidad de B1 por la probabilidad de A dado B1 más la probabilidad de B2 por la probabilidad de A dado B2 y así. Entonces, como yo tengo en el divisor allá, en la otra formulita del teorema de Bayes, tengo la probabilidad de A, pues simplemente voy a sustituir esto en el teorema de Bayes. Aquí, en lugar de poner esto, pues pongo el teorema de la probabilidad total y me queda esta formulita. Ahora quiero que vean lo siguiente. Vean. Es importante ver, analizar que la R es de 1, 2 hasta acá. O sea que como tú tienes K eventos, BK eventos, entonces la R es desde 1 hasta 2, 1, 2, 3 hasta acá. Entonces la R es de 1, 2 hasta acá. O sea que aquí le puedes poner el 1, el 2, el 3 hasta el número K. Cuando tú pones acá el número correspondiente, por ejemplo, si tú le pones acá la probabilidad de B1 dado A, aquí te va a quedar en automático la probabilidad de B1 por la probabilidad de A dado B1. Aquí vean, la R concuerda con el numerador. Y abajo viene toda la probabilidad de A. Entonces, aquí nos queda bien específico. Aquí la R, digamos, está fija. Siempre va a estar fija. Y aquí se hace el cálculo de la probabilidad total. Hasta acá. Y entonces ya te queda esta formulita. El teorema en sí es esto. Pero, pues mejor les dejo la expresión larga para que a ustedes les quede claro qué es lo que tenemos que hacer y de dónde salió este teorema. En general, ese teorema salió de la definición de la probabilidad condicional. Pero como ya se tienen más eventos, entonces se tuvo que hacer uso de otros resultados para poder lograr este teorema. Entonces, este es el más importante, digamos, de todos los teoremas de probabilidad. Como que es el teorema cúspide. No sé si ya vimos este ejercicio. Con respecto al ejercicio de la empresa de renta de autos, ya lo hicimos. Si no, vamos a revisarlo con calma. Ah, sí. Sí, ya lo hicimos en la clase pasada. Vamos a repasarlo otra vez para que nos queden las ideas. Bueno, hasta el momento, ¿hay dudas? No, profesor. ¿No? Bueno, pues pónganse muy atentos. Gracias, Carolina. Pónganse muy atentos porque obviamente uno de esos tiene que venir en el examen, ¿verdad? Entonces, es importante aclarar esto. Bueno, en la clase pasada vimos en la empresa de renta de automóviles. Vimos que
60% vienen de la agencia A, 30% vienen de la agencia B y 10% vienen de la agencia C. 9% de la agencia A necesita afinación, 20% de la agencia B necesita afinación y 6% de los autos de la agencia C necesita reparación. ¿Cuál es la probabilidad de que un auto rentado entregado a la empresa necesite afinación? Entonces aquí, pues, les decía, aquí con la pregunta obtenemos o definimos el evento A. Sea A el evento de que el automóvil necesite afinación. B1 es el evento de que el automóvil venga de la agencia A. B2 de que el automóvil venga de la agencia B. B3 de que el automóvil venga de la agencia C. Entonces estamos siguiendo la anotación del teorema de la probabilidad total. Calculamos sus probabilidades de acuerdo a los datos que nos da y podemos obtener fácilmente la probabilidad del evento A, que es 0.2. Entonces, ahora la pregunta es, ya con el teorema de Bayes, te dice, dice, con respecto al ejercicio de empresa de renta de autos, si el automóvil rentado necesita afinación, o sea, tú agarraste y ahora tienes tus autos ya en tu bodega y tienes autos que necesitan afinación. Ahora te dice cuál es la probabilidad de que el auto venga de la empresa B. Entonces aquí, como ya tenemos todo puesto, y claro, nos interesa calcular la probabilidad de que venga de la empresa 2, dado que necesita afinación. Entonces, pues haciendo los cálculos, aquí que tenemos, aquí que debemos de poner. Creo que aquí me falta un desarrollo más. Díganme ustedes cuál desarrollo más me falta para que quede completo el ejercicio. Si ustedes me dicen qué me falta, yo se los pongo. Si no, no. Ahí está todo. Así como está, ustedes pueden apreciar la carencia que me hace falta para que nos quede aún más claro en la anotación. Eso está ya bien, pero aún puedo hacer más para que quede mejor explicado. ¿Qué nos hace falta? Diana Ramírez, ¿qué nos hace falta? Jessica, ¿qué creen que nos hace falta? Yanei, Pues mm, pueden ser como poner aquí los datos iniciales o también plantear la fórmula, cómo quedaría para este ejercicio. ¿y O sea que, las otras qué, Yanei? ah, podría ser, permítame un segundo. Sigue, Yanei, no le cortes, a ver, sigue. Ah, es que tienen un escándalo aquí en mi casa, perdón. Ah, podría ser, bueno, también podría ser como agregar los datos a partir de los cuales sacamos esto, o podría ser también plantear como la fórmula adecuada para el ejercicio que estamos planteando, ¿no? Exacto. Aquí nos hace falta poner esta expresión, ¿cierto? Claro, la equivalente. Poner esta expresión aquí
para que cuando sustituimos nos quede bien claro cómo estamos sacando los valores, ¿cierto, Vianey? Sí, profesor. Entonces, pero eso no es ningún problema, yo creo que sí se puede hacer, ¿o no? Pues sí se puede hacer, pero tendremos que estar regresándonos al otro ejercicio para poder entender bien lo que estamos haciendo, ¿no? Exacto, es que lo tienen que hacer. Entonces aquí tienes que poner P de B2, aquí es 2, tienes que poner esta formulita, aquí con 2, 2, y todo esto poner el desarrollo también. O sea, cambiar todo esto, poner, mejor dicho, todo esto hay que ponerlo, pero con los números adecuados. Entonces, hay que poner esta fórmula aquí, en el primer renglón. Háganlo y van a ver que les va a quedar. Yo también lo voy a hacer, pero pues es un buen ejercicio que ustedes lo hagan. ¿Sí? Está muy fácil. Nada más es poner lo mismo, pero con los subíndices correctos. Se llaman, Vianey, se llaman notación, de acuerdo a la notación que lleva. Tú me dijiste iniciales, pero aquí no hay iniciales, Vianey. Sí, profesor. Gracias. Te corrijo porque pues es mi obligación, ¿no? Imagínate si tú lo tienes así y no te corrijo, pues no aprendiste mucho, ¿no? Entonces la notación, cuando hablamos de esto es la notación y estos son los eventos. Estos numeritos de acá abajo son los subíndices, ¿no? Son los subíndices. Bueno, entonces, bueno, les voy explicando todo eso porque es importante, es la notación o el lenguaje utilizado en esta asignatura. Entonces, por eso lo digo. No por hacer quedar mal a nadie, al contrario, es una corrección constructiva. Entonces, ya que nosotros lo hacemos, pues habría que, incluso aquí tenemos para cuando ustedes lo hagan, el ejercicio, aquí tenemos las probabilidades condicionales. Miren, aquí está la probabilidad de A dado B2. Entonces así los van pasando y les va a quedar correspondientemente. Entonces háganlo, por favor, para que les ayude mucho, mucho. Dice, una caldera tiene 5 válvulas de alivio idénticas. Uy, qué mala suerte. ¿Saben por qué? Porque este ejercicio lo dejé de tarea. Y ya lo resolví. Bueno, lo que deben de hacer es resolver el ejercicio y ya ver si les concuerda con el mío. Una caldera tiene 5 válvulas de alivio idénticas. La probabilidad de que cualquier válvula particular se abra en un momento de demanda es de 0.95. Suponiendo que operan independientemente, calcular la probabilidad de que por lo menos una válvula se abre y por lo menos una válvula no se abre. En un momento de emergencia, claro. Ese problema es muy clásico, porque por ejemplo, ustedes saben que en los hospitales, en las escuelas, en muchos lugares, la energía eléctrica es importantísimo. Y si se va la energía eléctrica que alimenta al edificio, tienen que entrar en funcionamiento las plantas eléctricas que están instaladas en cada institución. Por ejemplo, en la UAM, ustedes se han dado cuenta que están ahí en clase y de pronto se va o hay interferencia, se prende y se apaga la luz de manera inmediata. ¿Por qué? Pues porque la calle, o la energía que viene de la calle, en los postes, se va, se suspende, y entonces en el instante entra en funcionamiento la planta de la universidad, la planta o las plantas
de energía. Entonces, pues eso es lo mismo que está pasando aquí con lo de las válvulas. Puede ser que no entren en funcionamiento y pues hay problemas porque pues se pueden echar a perder muchísimos proyectos, ¿no? Imaginen, están ustedes trabajando en su computadora y se les va la energía, todo el trabajo que llevaban, si no lo guardaron, lo tienen que volver a hacer. Y de todos modos, aunque lo estén guardando a cada rato, se pierde el trabajo último realizado. Multipliquen eso por la cantidad de gentes que están trabajando en una institución y es una gran cantidad de horas hombre de trabajo. Cuando los problemas son graves, si es que no se llega a abrir el switch para que se encienda la planta de energía. Y así los del agua, ¿no? Entonces, eso es importante este ejercicio. Entonces, aquí es importante esto, vean, solución. Para calcular la probabilidad de que al menos una válvula se abra, vean, aquí me faltó, ¿no? De que al menos una válvula se abra, eso quiere decir que una válvula funcione bien, al menos una, ¿eh? Hay que tener cuidado aquí con las oraciones. Dice al menos una. Eso quiere decir que al menos una funcione bien, o dos válvulas funcionen bien, o tres válvulas funcionen bien, etcétera. Entonces, para calcular esto, se debe calcular la probabilidad. Para lograr esto, se debe calcular la probabilidad de que exactamente una válvula funcione bien. La probabilidad de que dos válvulas funcionen bien. La probabilidad de que tres válvulas funcionen bien, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. Yo hice ese ejercicio a mano, razonando de esta manera. La probabilidad de que exactamente una válvula funcione bien es, a ver, son 5 válvulas. Tiene 5 válvulas. Creo que aquí me faltó. Tuve un error, creo. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí me faltó un complemento. Aquí me falta un complemento. Porque la probabilidad de que exactamente una válvula funcione bien es la probabilidad de A por la probabilidad de que no funcione bien. Tengo que cambiarlo de una vez, si no, no queda claro. Dime un instante. Estamos en la página A. Aquí.
¿Siguen conmigo? Sí, profe. Sí, profesor. Gracias. Entonces, esta es la probabilidad de que la válvula, esa primera, es la probabilidad de que la válvula, la primera, funcione bien y las otras no funcionen. Por eso es que es A complemento, la probabilidad de A complemento, la probabilidad de A complemento. Y eso es 0.95, porque aquí te lo dice, ¿verdad? Aquí te lo dice, miren. La probabilidad de que cualquier válvula particular se abra en el momento adecuado es de 0.95. Por eso es que aquí viene la probabilidad de A, de que abra es de 0.95. Y estas son las probabilidades de que no abra. Y por eso es que nos queda 0.05, que es el complemento de esto. Entonces, eso es la probabilidad de que exactamente una válvula funcione y las otras 4 no. Eso es la probabilidad de que 2 válvulas funcionen y las otras 3 no. Por eso nos queda 0.95 por 0.95 por la probabilidad de que las otras 3 válvulas no funcionen. Y así, hasta que lleguemos a la probabilidad de que las 5 válvulas funcionen. Entonces ahora, la probabilidad, fíjense aquí el enunciado, la probabilidad de que al menos una válvula funcione bien, dice que al menos una, o sea, puede ser que al menos funcione una, o funcionen 2, o funcionen 3, o funcionen 4, o funcionen las 5. Por eso es que la probabilidad de eso es la de las probabilidades que ya calculé de cada uno de estos. Y eso es la probabilidad de que por lo menos una válvula se abre. Es 0. O sea, tú haces estas operaciones, todas estas, y luego la suma de las probabilidades y te da la probabilidad de 0.81. Lo cual está bien. ¿Por qué? Porque uno entiende de que dice, si la probabilidad de que funcione cada una de ellas es alta, pues entonces cuando las necesitas, pues también la probabilidad de que funcione debe de ser alta, de que al menos una funcione. Entonces tiene sentido esa probabilidad de que sea muy grande. Aquí hay un teorema en el curso pasado. Hubo quienes investigaron y hay un teorema que te dice que la fórmula de que al menos una, hay un teorema que sí buscaron, teorema de que al menos un evento sucede. Hay un teorema, creo que incluso viene en el de Bohr, revísenlo, a lo mejor ahí viene el teorema. Y lo hace de otra manera diferente, pero el resultado es el mismo. Y así pones la probabilidad de que por lo menos una válvula no abre, o de que no pase un evento, viene en un teorema y lo pueden encontrar. Yo no lo puse, pero porque yo hice el razonamiento de esta manera. Entonces, lo resuelvan como yo lo hice, o lo resuelvan utilizando algún teorema, pues debe de ser igual la respuesta. Entonces, yo lo hice con el teorema que nos presentó su compañero, creo que fue un compañero o un equipo, no me acuerdo, pero un alumno puso esto. Entonces, por ese teorema es más fácil. Bueno, el saldo está bien y el resultado es el mismo. Y bueno, ven aquí, ustedes están viendo aquí el letrero que dice hasta aquí en el curso. Ese, como yo les dije, ese es el teorema más importante que tenemos. Ah, por cierto, aquí ese teorema que estoy utilizando no es de la regla de Bayes, no es el teorema de Bayes. ¿Por qué? Pues aquí es la probabilidad de la multiplicación de cada uno de los eventos. Entonces aquí no es el teorema de Bayes. Pero bueno, y dice hasta aquí en el curso. Bueno, ya también
En algún momento dado, la tarea 2, o no, en la tarea 1, alguien me preguntó sobre una demostración que había que hacer. No me acuerdo, no sé si fuiste tú, Vianey. La pregunta era sobre la duda era en la pregunta 3, donde había que demostrar que la suma de los xy menos x barra es igual a 0. Ah, no, no fui yo. ¿No fuiste tú? No, Jessica. profesor. Bueno, alguien me preguntó, yo les dije, desarrollen las sumas. Queríamos algo así. Entonces habría que desarrollar la suma. Vean, aquí esta propiedad yo les dije, utilizan las propiedades de la sumatoria y aquí te dice, si tú tienes la suma es igual a 1 de las xy más y, pues consideren primero el más. Entonces aquí les queda la suma es igual a 1 hasta n de las xy más la suma es igual a 1 hasta n de los y. Si es más, aquí le van a poner más. Si es menos, o sea, si uno de abajo, pues aquí le ponen menos. Y ya tienen las dos propiedades en una sola. Entonces, estas son propiedades que se requieren para que uno pueda entender. Aquí ven, la suma desde que igual a 1 hasta n de la c por xy. Si se dan cuenta, la c no depende de la y. Entonces, la c aquí es una constante. La constante sale de la sumatoria. Entonces queda c por la suma de las xy y es igual a 1 hasta n. La suma de una constante, dense cuenta que aquí la c no tiene i. Entonces la c, pues tiene n veces la c. Pues incluso puede argumentar más esto. Esa suma es igual a 1 hasta n de la c es c más c más c más c. Así hasta n veces c. Hasta c. Tú tienes n veces, entonces te va a quedar n veces c. Entonces, con esas propiedades, ustedes pueden hacer la demostración que les dejé de tarea. Creo que era muy fácil. ¿Sí la lograron hacer? Sí, profesor. Sí, era fácil, ¿verdad? Bueno, entonces les digo, hasta aquí ya quedó lo del curso en probabilidad. Pero hay algo que me interesa hacerles notar. Y vamos a otro tema. Bueno, no sé si hay dudas. Y comentarios. Bueno, si no hay dudas, no hay dudas. No, por el momento no, profesor. ¿No? Bueno, ahí les va cultura general, pero matemática, ¿no? Bayes fue un estadístico muy prolífero, sacó mucho trabajo. Y fue tanto, se metió tanto en la estadística y todo ese tipo de problemas, que creó una estadística diferente a la que conocemos, a la que nos han enseñado siempre y hasta ahorita. Y también esa estadística diferente se llama estadística bayesiana. Resulta que la estadística hay ejercicios en los cuales el resultado no es el más adecuado. Se pueden aplicar los axiomas de probabilidad de manera muy clara, de manera objetiva, bien hecho el trabajo, y resulta que el ejercicio, la solución no es de acuerdo a lo que se tiene, o lo que se espera que suceda. Entonces, Valle se dio cuenta de esos tipos de problemas y creó la estadística bayesiana, con un enfoque diferente. Entonces, les digo, es cultura general porque
digamos, esta que estamos trabajando en la estadística clásica, como la probabilidad clásica, como la definición de probabilidad clásica, esa es la estadística clásica, pero también existe la estadística bayesiana. Y todo eso se le debe a Bayes. Entonces es brevario cultural. Bueno, entonces aquí le dejamos, pero en esta área, pues tienen que hacer esto para que les quede más claro. Claro, obviamente dejé este ejercicio, ¿no? La tarea de este tipo. ¿Qué más? Ah, bueno, vamos a hacer otro enfoque. Técnicas de conteo. Voy a darles un breve repaso. Tengo algunas carencias en técnicas de conteo, tengo que refinar, pero lo que quiero es que ustedes consideren que se ha trabajado mucho para llegar a hacer cálculos que uno luego no está seguro de cómo se hacen ciertas casos al realizarse un evento. Entonces, para eso se llama el, el área, se llama técnicas de conteo. Voy a dar nada más cosas breves porque les digo, tengo algunos errores y no quiero que queden así como expuestos y luego resulte que están mal. Entonces, bueno, técnicas de conteo es la forma de cómo se hacen arreglos de un conjunto de datos de personas o de objetos. La intención de esto es poder contar de cuántas formas se puede hacer, por ejemplo, equipos. Entonces, ese tema, les digo, se usa poco, pero se usa poco en ciertas áreas de las ingenierías. Hay otras carreras donde ocupan mucho esto, incluso hay quienes llevan, ¿alguien de ustedes lleva matemáticas discretas? ¿No? Creo que no, profesor. Ah, No, uno, profe. pero no la tienen en su programada, en su, ¿cómo se llama? Boligrama, creo. Ajá, ¿no? Creo que sí, pero Yo no, más adelante. profesor. ¿Sí o no? Algunos tal vez. Ah, Jessica, qué mal que te... Bueno, es que si llevan técnicas de conteo en matemáticas discretas, la van a llevar también, me parece. Entonces, bueno, una pequeña introducción. Dice, si una operación consta de dos pasos, de los cuales el primero se puede realizar de n maneras, y el segundo caso se puede hacer de n maneras, entonces la operación completa se puede realizar de n1 por n maneras. Ejemplo, supóngase que alguien quiere ir de vacaciones y el viaje la puede hacer de tres maneras, autobús, tren o avión, y tiene como opción visitar 5 ciudades. Encontrar el número total de maneras de realizar sus vacaciones. Entonces, te puedes ir en autobús, tren o avión. Tienes tres maneras de hacerlo y tienes 5 ciudades a visitar. La pregunta es,
de cuántas maneras puedes hacer o planear tus vacaciones. Si tú te vas en autobús, fíjense, si tú te vas en autobús, puedes visitar las 5 ciudades de acuerdo a tus gustos, suponiendo que no importan las distancias y que primero queda una ciudad después de la otra, sino supongamos que son dispersas y no están relacionadas las carreteras. Entonces, si tú te vas en autobús y tú tienes 5 ciudades ordenadas, dices, bueno, entonces yo tengo aquí ya 5 formas. Autobús 1 y aquí tienes, bueno, las diferentes ciudades que vas a recorrer. O te puedes ir en tren y también tienes 5 opciones en las ciudades. O te puedes ir en avión y tienes esas ciudades. Pero aquí también las ciudades las puedes tener fijas. Las puedes tener fijas tus ciudades, primero la ciudad A, luego la B, luego la C, luego la D, luego, etc. Pero también tú puedes combinar el orden en que eliges las ciudades. La primera ciudad es de, si tú tienes 5 ciudades, pues la primera será, para el primer lugar tú tienes 5, para las siguientes 4 tú tienes 4, para la siguiente tú tienes 3, tienes 2, tienes 1, entonces es un número muy grande. Dice, entonces, encontrar el número total de maneras diferentes de realizar tus vacaciones. Dice, realizar el diagrama de árbol. Eso está bonito, háganlo, por favor. Realicen el diagrama de árbol. ¿Cómo? ¿Sí tienen idea o no? ¿Cómo hacemos el árbol? Pues sacando las posibilidades como ramas, ¿no? Ajá. Tú tienes acá este. Aquí me va a quedar un árbol feo, seguramente, pero bueno, es la opción. Tienes 3 posibilidades. Y por cada posibilidad, tú tienes 5 ciudades. Tienes tus 5 posibilidades. Y así te vas para cada uno de ellos. Este no. Bueno. Entonces, eso es lo que dice el ejercicio. Haz tus arbolitos para que tú veas las diferentes opciones que tienes para hacer ¿qué? El recorrido. Pues aquí tienes, por cada uno tienes 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5. Bueno, ahí te van a salir. Los haces. Y aquí te dice N1 por N2, 3 por 5, son 15. Que es lo mismo que está en el árbol, ¿cierto? 5, 10, 15. Entonces, lo que nos da el árbol es lo mismo que nos da la formulita. 15 formas de realizar tu viaje de vacaciones. Otro ejercicio. ¿De cuántas formas se pueden contestar un examen de 20 preguntas de falso y verdadero? El número total de preguntas son 2. Bueno, por cada pregunta tú tienes 2 opciones, falso y verdadero. Y tienes 20 preguntas. Entonces tienes 2 a la 20.
Entonces, imagínense la cantidad de formas que puedes hacerlo es gigantesco, ¿no? El factorial de un número se define como n factorial, que es n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, así, hasta que llegas por 2 y por 1. Ese es el n factorial. ¿Ya lo habían visto? ¿Esa definición? No, pero ya lo había usado. Bueno, a ver, pensemos en un ejemplo. ¿Cuánto es 4 factorial? 4 factorial, 24. 24. ¿Sí lo ven? Es 4 por 3 por 2 por 1. Y dice su compañero, esto es 24. ¿Verdad? 4 por 3, 12. Por 2 son 24. Por 1, pues son 24 por 1, que es 24. Y esa definición es importante. 0 factorial es 1. Así está definido. Esas 3 rayitas quiere decir por definición. O sea, así funciona. Es que tú dirías, ¿cómo es que 0 factorial es 1? Así funciona. Así está definido. Las definiciones, digamos que así se dan. Es, por ejemplo, Jessica. ¿Tú por qué te llamas Jessica? Antonio, ¿por qué te llamas Antonio? No lo sabemos, así nos llamamos y punto, ¿verdad? Entonces, igual aquí, la definición de 0 factorial es 1. Dice, un arreglo ordenado de R objetos distintos se le llama permutación. Dice, el número de formas de ordenar n objetos distintos tomados de R a la vez se denota como la permutación, así es. No sé si me saque lo hago más grande. Una permutación es P de n objetos, así se lee la permutación de n objetos tomados de R en R, y así se denota. La permutación es, ya viene el teorema, la permutación de n objetos tomados de R en R son n por n menos 1 por n menos 2 por n menos R más 1. Entonces dice, ejemplo, de un grupo de 30 personas se crean equipos de 3. Los nombres se sacarán sin reemplazo de la una. Aquí dice, me falta la N. Sin reemplazo. ¿Qué es con reemplazo y qué es sin reemplazo? Cuando tú agarras, hagan de cuenta que tienes papelitos numeraron a las personas, agarras, son 30 personas, les pones sus nombres y los metes a la urna. Cuando tú sacas 3, por ejemplo, lo sacas y te fijas en
en los nombres de las personas. Si tú los vuelves a meter, entonces tú estás haciendo una selección con reemplazo. O sea, porque tú los vuelves a meter a la urna y otra vez los puedes sacar otro grupo. Y probablemente una persona o dos, o muy probable, o puede ser que hasta las mismas tres se vuelva a repetir en la misma sección. Entonces, eso es con reemplazo. Y sin reemplazo, ¿qué quiere decir? De que tú tomas las tres personas, las lees y dejas esos papelitos afuera. Te quedan 27 y otra vez tomas 3 y así los vuelves a revisar y así eso es una selección sin reemplazo, porque no lo estás regresando. Ahora dice, el primer nombre que sale, tú agarras un grupo de 3 sin reemplazo. El primer nombre que sale le tocará un bono de 100 pesos, al segundo 50 y al tercero 25. La pregunta es, ¿de cuántas formas se pueden crear esos equipos? O sea, tú vas a tomar equipos de 3 en 3. Y así, aquí tienes 30 personas. Ay, miren, aquí me quedó mal. Es 30. El 0 es arriba, 30. Entonces, utilizando el teorema, pues simplemente pones n factor, este n por n menos 1 es 30, por 29, por 28, por 27, así. Aquí tenemos un factorial. Entonces, n factorial entre n menos 0, o sea que aquí le vas a poner 30 por 29 por 28 por 27 factorial, esos aquí lo vamos a poner así. ¿Por qué me detuve en el 27? Por algo muy fácil de explicar. Porque si en R es 3, te queda n menos 3, que son 30 menos 3, son 27 factorial. Entonces, este me da de abajo, así como está, sustituyendo con valores, n igual a 30, r igual a 3, entonces queda 30 menos 3, son 27 factorial, que es este. Entonces, este factorial, 27 de abajo, también lo tenemos aquí arriba. Entonces, como son números, este 27 factorial con este 27 factorial se eliminan, porque 27 factorial entre 27 factorial pues es 1. ¿Y qué te queda? 30 por 29 por 28. ¿Ya? Vean, tenemos 24.360 formas de elegir a un grupo de 3 personas de un grupo total de 30. Entonces son muchísimos. Bueno. Otro ejemplo, considerar las diferentes formas que pueden acomodarse las letras A, B y C. O sea, tú tienes 3 letras. ¿De cuántas formas se pueden acomodar? Pues puedes poner a la A. Fíjate, tú tienes 3 letras, A, B y C. Y aquí es donde queda claro el porqué de las permutaciones. Si tú eliges en primer lugar a la A, entonces tú tienes 2 opciones para elegir esta. Puede ser B y C o puedes poner C y B. C y B. Si tú eliges a la B en primer lugar, entonces tienes otras 2 opciones para A y C. Puede ser A y C o C y A. Y así. Entonces, con esto pues es más fácil ver de cuántas maneras se pueden arreglar o poner en un arreglo a esas 3 letras. Conforme tú vas aumentando el número de letras, pues la cantidad de arreglos aumenta. Ejemplo,
de cuántas maneras pueden ingresar 5 alumnos a realizar un examen. Supongamos que cada alumno es diferente, ¿verdad? No, nunca vamos a hablar del mismo alumno, no puedes tener 5 alumnos en el mismo. Entonces puedes traer primero una persona, y ya que tú tienes una persona ingresada, los otros 4 se pueden acomodar de diferentes formas. Si tú metes a segunda persona, entonces los otros 3 que quedan se pueden acomodar de diferentes maneras, y así consecutivamente. Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden ingresar 5 alumnos? Pues 5 factorial, ¿verdad? Bueno. El número de permutaciones de 4 letras es 24. Eso es a lo que estábamos viendo con el ejercicio anterior. Tú tienes 4 letras, 4 números, 4 personas, y de cuántas maneras puedes arreglar esas 4 personas, o 4 letras, o 4 libros, o 4 asignaturas. Entonces, pues aquí, si tienes 4 letras, tú tienes 4 factorial, que es 24. Dice, pero ¿qué pasa si solo se toman 2 letras? Dice, esto se toman 4 letras de 2 a la vez. Entonces tienes A, B, C y D. Como solo se toman 2 letras, entonces se tienen 4 por 3, que es igual a 12 formas de ordenarlas. Entonces, como ustedes pueden ver, en realidad es mucho lo que tenemos que trabajar. Aquí eso es lo que acabamos de ver en la otra definición. Esta es otra forma de escribir las permutaciones. Permutaciones de R, objetos tomados de R en R. Yo creo que voy a quitar ese teorema y lo voy a dejar el anterior que vimos. Bueno, yo aquí lo voy a dejar porque les digo, me falta refinar más ejercicios que voy a presentar el miércoles. Hasta aquí todo va bien, pero voy a aumentarle más. Voy a poner ejercicios sencillos de estos en el examen, pero sí tienen que repasar esto porque es importante. Quizás no tan complejos, porque eso puede ser tan complejos como no tienen ni idea. Pero pues voy a buscar por lo menos que tengan las ideas básicas. Es lo que yo les decía en la clase, en la cierta clase. Es importante, pero no se ocupa mucho. Me importa ahondar más en otros temas. Lo que me interesa entonces es, dice, bueno, entonces, ¿para qué nos lo da? Es que por lo menos tienen idea de lo que se puede hacer en las técnicas de conteo. Para que cuando si algún día lo necesiten, dices, bueno, hay que estudiar en ello. Porque hay veces que ni idea tenemos de lo que se puede hacer con las técnicas de conteo. Bueno, aquí lo voy a dejar. Este todavía no lo subo. Voy a revisar que no tenga errores graves. Y ya lo voy a subir. Bueno, aquí lo voy a dejar. ¿Dudas que tengan? No problema. ¿No? Les digo, ya nada más nos falta, bueno, la tarea 2 es para el jueves. Sí, exacto, Lorenzo. Ya no sé cuál es su nombre completo. ¿Es Alejandra? Bueno, Alejandra. El examen va a venir hasta técnicas de conteo. Algunos que les he dicho, va a ser ejercicios sencillos, pero no por eso no le van a prestar atención, ¿eh? Entonces, lo más fuerte es el teorema de Bayes.
Hasta ahí va a venir en todo lo que hemos visto y estos ejercicios que estén sencillos. ¿Sí? Entonces les comentaba ¿cómo se llama? En cuanto el jueves va a subir Recording stopped. el ayudante nos va a mandar la calificación de la tarea 2 y le pedí que lo subiera o que les hiciera llegar sus notas, sus anotaciones de cómo evaluó la tarea 1, para que ustedes si tienen dudas o puedan ahí revisar en que se equivocaron y corrijan. ¿Vale? Bueno, si lo dice Jessica, aquí va a ver la grabación. Bueno. ¿Sí todo bien, Alejandra? Sí, profesor, todo bien, gracias. Bueno, entonces, si no hay dudas o algo por el estilo, me despido. Profe, ¿el examen es este viernes? El viernes, sí. Ok, gracias. Ajá. De acuerdo al temario, ya llevamos 2 temas importantes. Nos vamos bien. ¿Sale?